Un saludo cordial a todos ustedes, amigos que nos escuchan y nos ven en todo el mundo en este su espacio Diálogo Abierto, un espacio que se transmite vía streaming por las páginas oficiales de la Presidencia de la República del Ecuador. Ahora en el despacho de Janet Sánchez, la ministra coordinadora de la política económica, con quien vamos a tratar temas de interés coyuntural y temas que benefician al país, más aún cuando hace algunos días estuvo presente acá en el país Alicia Bárcena, quien es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y trajo, ministra, agradeciéndole con su gentileza, y trajo buenas noticias para el país. Ella manifestaba que el manejo económico del Ecuador es un ejemplo para los países de la región. ¿Esto debido a qué? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a su audiencia. En realidad, Alicia Bárcenas lo que nos dijo es lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo. En realidad, América Latina ha pasado por un proceso de desinversión muy fuerte. Ecuador está recuperando sus niveles de inversión que debió haber hecho décadas atrás, tanto en los temas de infraestructura vial, comunicacional, para mejorar la productividad del país. Nosotros como región tenemos unas brechas muy grandes respecto a lo que están haciendo en el sudeste asiático, por ejemplo, a cómo tienen sus carreteras, a las condiciones de conectividad, a los temas energéticos, por ejemplo. Entonces, ella rescataba el hecho de que Ecuador está haciendo lo que tiene que hacer toda la región, recuperar sus niveles de inversión pública, y la inversión pública sobre todo en entornos de incertidumbre como los que vivimos actualmente respecto al comercio internacional o al desempeño de la economía mundial, son muy importantes para reactivar economía interna sobre todo. Esa inversión pública que está siendo satanizada, más aún en un año electoral, cuando se acerca una campaña, cuando está en una pre-campaña por parte de grupos opositores, indicando que hay un gasto público que sigue subiendo, pero dándole a entender a la gente como que el Estado está derrochando, y esto no es así, ministra. Bueno, miren, lo que hay que diferenciar es en el gasto público lo que es inversión pública de lo que es gasto corriente. En términos de gasto corriente, nosotros estamos más o menos ubicados en lo que el promedio de la región está gastando en gasto corriente. Incluso nosotros estamos, si se quiere, actualizando las demandas que teníamos para maestros, para médicos, para personal de seguridad también, que es muy importante, sobre todo en esta coyuntura que vive no solo Ecuador, sino toda la región también. Entonces, gastos necesarios, que son gastos recurrentes y que por tanto están debidamente financiados por los ingresos permanentes, sobre todo impuestos tributarios que más que han duplicado en la colección durante este periodo de gobierno. Ese es punto uno. La otra parte del gasto público es inversión. Y en inversión pública sí, nosotros como Ecuador estamos invirtiendo más allá del promedio de la región. Pero estas son inversiones que se producen una vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, una central hidroeléctrica, una refinería o una carretera se producen una vez, luego ya los costos bajan porque son más bien costos de mantenimiento, en fin. Entonces, esto es lo que se mira como un crecimiento importante dentro del gasto público en general. Entonces, es verdad que hemos subido el gasto, pero justamente porque hemos hecho las inversiones que necesita este país. Hemos aprovechado debidamente los ingresos extraordinarios del petróleo, pero hemos sembrado, ¿no es cierto?, escuelas, hospitales, vías, hemos planteado también ya el reordenamiento y el cambio en la matriz energética, por ejemplo, con las centrales hidroeléctricas. En fin, estamos haciendo una inversión para que este país, en el mediano y largo plazo, tenga más riqueza en términos de que va a tener más patrimonio y más activos, y finalmente reemplacemos lo que son
ingresos temporales, por ejemplo, los ingresos extraordinarios del petróleo, con ingresos permanentes que nos vendrán con los retornos de nuestras propias inversiones en estos sectores estratégicos. ¿En dónde se tiene que encasillar lo que anunció el presidente de la República en el enlace sabatino pasado sobre el aumento de sueldos a maestros que tienen contrato? ¿En el gasto corriente? En el gasto corriente, justamente, porque esto ya es simplemente un ordenamiento, algo que se debía hacer por justicia. Hemos por primera vez homologado las remuneraciones y mejorado las remuneraciones también, por supuesto, siempre considerando los temas de sostenibilidad y con responsabilidad. Pero el rezago que teníamos en remuneraciones y en personal también, que estaba contratado por mucho tiempo, ¿no es cierto?, cuando en realidad ya le correspondía tener un nombramiento, ha sido muy perjudicial para poder atender debidamente políticas tan trascendentes como, por ejemplo, la política educativa. Si los maestros no tienen una remuneración aceptable, no tienen una estabilidad y no tienen una posibilidad de movilización social y profesionalización, entonces, ¿qué calidad de profesionales nosotros estamos teniendo para poder educar a nuestros hijos? Entonces, lo que se está es ordenando estos cientos de contratos que antes existía, que era la manera, ¿no es cierto?, de que el Estado no se comprometa mucho con estas personas, pero en apuestas a mediano y largo plazo, donde el desarrollo de las personas, de sus capacidades, de su inteligencia, de su conocimiento, de su profesionalización es tan básico, porque en eso se basa todo país que ha desarrollado. Ningún país que se ha desarrollado no ha hecho una inversión adecuada en educación. La primera inversión siempre ha sido educación y conocimiento. Entonces, si nosotros como Ecuador no apuntamos al recurso humano y al conocimiento, no podremos salir de la trampa de la pobreza jamás. Entonces, son inversiones necesarias. Esto ciertamente es un gasto corriente, pero es indispensable para el Ecuador que queremos, de gente inteligente, capacitada, profesional, que conjuntamente piense en la solución de los problemas que tiene este país y que pueda desarrollar e innovar en industria, en ciencias, en cultura, en fin, para tener un país con mejores condiciones para ese buen vivir que nosotros buscamos. Esa macroeconomía del buen vivir de la que se hablaba en este evento y que ha sido recogido por la CEPAL. Es decir, que Ecuador patea el tablero en la región, más aún cuando Alicia Bárcena manifestaba que no somos los más pobres del mundo, pero sí los más desiguales. Pero Ecuador está tendiendo a esa igualdad. Sí, mire, yo creo que a propósito de lo que dijo Alicia Bárcenas, hay un hecho fundamental de ruptura en este momento particular y creo que sí Ecuador tiene mucho que decir a la región. ¿Por qué? Porque nosotros salíamos como región, ¿no es cierto?, de momentos difíciles luego de la crisis de la deuda, donde se desinstitucionalizó y se disminuyó el rol del Estado en general en la sociedad. Esto hizo que por el sinnúmero de privatizaciones que ocurrieron, por el retiro del Estado en la entrega de bienes sociales y públicos tan básicos como educación y salud, provocara una exacerbación de las desigualdades en América Latina en general. Eso lo mismo ocurrió en el caso ecuatoriano. Entonces, la recuperación del Estado, la recuperación de las reglas y de las instituciones para buscar una sociedad no solamente más dinámica, que sea más próspera, pero también una sociedad más democrática, más incluyente, más equitativa, ha sido es un esfuerzo muy importante. Y para eso en el caso ecuatoriano creo que tenemos, como decía, mucho que decir. Pues nosotros en términos de ordenamiento, por ejemplo, jurídico y de las reglas, hemos hecho cambios muy importantes. Por ejemplo, cambios dirigidos a mejorar la gestión de los recursos y a ser más eficientes, como el Código de Planificación y Finanzas Públicos, extraer más renta, tanto petrolera como minera, para la sociedad ecuatoriana, como todas las leyes
tanto de hidrocarburos que implicaban la negociación, ¿no es cierto?, para los ingresos extraordinarios, como la ley minera. Otras leyes fundamentales para promocionar también la inversión privada, como el Código de la Producción. Otras leyes que buscan equidad, como por ejemplo la Ley de Control de Mercado o la Ley de Economía Popular y Solidaria. O sea, en el campo económico hemos sido muy innovativos en hacer una actualización y una mejora, un ajuste de las normas, de las reglas, de las leyes, igual en las reformas tributarias, ¿no es cierto?, para contar con el financiamiento adecuado, para contar con las reglas adecuadas y los incentivos necesarios para que la sociedad y los actores de la economía funcionen más adecuadamente por una sociedad, como digo, con más estímulo de desarrollar, pero también mucho más equitativa. Y todas esas decisiones, ministra, dan como resultado lo que usted ya manifiesta, pero también noticias permanentes, buenas noticias permanentes. Por ejemplo, el desempleo en Ecuador tiende a la baja y la pobreza también. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, esa es la mejor manera de hacer una evaluación, ¿no es cierto? Los resultados concretos, más allá del discurso o lo que podamos argumentar, saltan a la vista los datos y creo que los datos son contundentes. En términos de crecimiento económico, nosotros en el 2011 fuimos el país que creció en tercer lugar en el crecimiento más alto de la región. Eso ha sido muy importante y por primera vez en la última década al menos, el crecimiento del sector no petrolero fue mucho más dinámico. Mientras crecíamos en la economía 7.8%, el sector no petrolero creció al 8.8%, es decir, más dinámico el sector no petrolero que lo que fue el mismo sector petrolero. Claro que nos han ayudado los ingresos que recibimos del petróleo, pero los hemos sabido usar bien. No solamente los ingresos petroleros, también los ingresos tributarios, también hemos mejorado y transparentado, por ejemplo, las compras públicas, que nos ha permitido un ahorro importante para manejar más eficientemente el recurso público. Ahora tenemos una cuenta única, somos mucho más ágiles. Por primera vez, si podemos ver ahí si la historia de la gestión, de la ejecución del Estado, actualmente a junio del 2012, el Estado, las instituciones del Estado y Gobierno Central fundamentalmente ejecutaron por reloj el 50% de lo que estaba programado y planificado. Eso no hubiera sido posible si no contábamos con estas reglas mucho más modernas, más eficientes, una institucionalidad adecuada y una voluntad política para ello. Esto, por supuesto, tiene un impacto en lo que es más importante para nosotros, que es en la vida de la gente. Entonces, en la vida de la gente, nosotros lo que miramos es, como usted ha dicho, una reducción muy importante, que es la más baja en el periodo, al menos desde el 2007, que podemos comparar, que hay comparabilidad metodológica entre los datos de empleo, y estamos registrando el 4.1% de desempleo a nivel nacional, tanto urbano como rural, en el sector urbano a 5.2%, y también ha ocurrido otro elemento fundamental, porque normalmente bajaba o subía la tasa de desempleo conforme al ciclo económico, pero lo que no ha ocurrido es una disminución permanente del subempleo, por ejemplo. Ahora, al menos en el sector urbano, por primera vez hemos superado la participación de la ocupación plena, es decir, aquellos que tienen un empleo adecuado, digno, con afiliación, con adecuada remuneración, etcétera, ha superado ya el dato de subempleo. Antes la relación era inversa y estamos ya por el 50% más o menos. Esto es un dato muy importante porque no solo es que ha mejorado el empleo cuantitativamente, sino que ha mejorado en términos de la calidad de empleo. Y en temas de pobreza, nosotros hay buenas noticias, al menos en la coyuntura actual. En el último semestre hemos bajado 3 puntos adicionales. Eso nos da una reducción de pobreza en el periodo, si lo comparamos con el 2006, de más de 12 puntos. Eso, para ponerlo en términos de números, supera el 1.000.000 de personas. Entonces, en verdad que los datos son muy importantes. Entonces, si bien el entorno que vivimos a nivel internacional es más incierto,
trae desafíos. Lo que hemos hecho al interior, en Ecuador, para mejorar nuestra fortaleza interna, para mejorar la demanda interna, tanto de la inversión como también del consumo, de las exportaciones, nos ha permitido tener resultados adecuados y protegernos contra situaciones como, por ejemplo, la crisis que vivimos entre el 2008 y el 2009. Entonces hay que tener la confianza de que estamos tomando las decisiones adecuadas y estamos protegidos para circunstancias que se pudieran presentar, ¿no es cierto?, de estrés durante este año, según las circunstancias que ocurran en Europa. Para ir finalizando, ministra, en esta temporada preelectoral, ¿qué es lo que económicamente el gobierno, el Estado, puede temerle? ¿A qué puede temerle más de todo lo que se viene hablando en esta precampaña electoral por parte principalmente de grupos opositores? Bueno, en realidad nosotros estamos bastante tranquilos y, como digo, también cautos. Son momentos en que existe incertidumbre en el frente externo, o sea, más allá de lo que nosotros podamos hacer. Nosotros estamos debidamente protegidos, por lo menos ante circunstancias de una disminución, digamos, del precio del petróleo. En el peor escenario, que llegara a una caída en este semestre al $57, que es la estimación que hemos hecho, nosotros estamos cubiertos por ya el ingreso extraordinario que tuvimos en el primer semestre. Acuérdense que el precio referencial para nosotros del petróleo, para la proforma, para la estimación de la proforma, fue $79. O sea, como hemos tenido un promedio del primer semestre por alrededor de los $100, entonces eso nos permite cubrir adecuadamente el año. Vemos afortunadamente que no existe una tendencia a la baja, sino que se ha mantenido en este rango entre 80 y 90, con eso salimos perfecto el año, cubrimos todas las inversiones y toda la planificación hecha. Entonces yo sí pido también a la ciudadanía y a los empresarios, a todos los actores de la economía popular y solidaria también, a poner el hombro, porque en realidad estamos en situaciones adecuadas. Por supuesto, habrá el ruido político usual, habitual, hay que estar protegidos con esas circunstancias que son más bien políticas, pero los hechos reales de la economía son fuertes, son sólidos y estamos preparados para cualquier situación de estrés. Entonces, creo que, dado que tenemos muy buenos resultados, que todo crecimiento económico está redundando en inclusión, en empleo y en mejora de ingresos, toda la economía se favorece. Entonces vamos a esperar que este segundo semestre sea un segundo semestre muy bueno de desarrollo económico, de mantenimiento y mejoramiento del empleo, y que tengan la seguridad que desde la gestión pública, al menos desde aquello que podemos hacer nosotros, pues estamos con todas las precauciones, los cuidados y la rigurosidad técnica y responsabilidad para hacer un adecuado manejo de las finanzas públicas. Entonces pasamos el semestre con excelentes notas y con la previsión de un crecimiento económico por encima del promedio regional. Bueno, justamente vamos a crecer, nuestras previsiones nos dicen sobre el promedio regional. La CEPAL ha puesto un crecimiento del 3.7%, nosotros hemos puesto de un 4.8%. Si ponemos el hombro todos, ojalá podamos incluso tener mejores resultados. Gracias a la ministra Janet Sánchez, es la ministra coordinadora de la política económica en el Ecuador, quien nos recibió en su despacho para darnos estas buenas noticias de que la economía del Ecuador va en buen camino, va muy bien enrumbado y los ecuatorianos podemos estar tranquilos y con la previsión de que un segundo semestre en el 2012 será mucho mejor. En una nueva entrega de Diálogo Abierto les entregaremos a ustedes también más noticias, más conceptos de los protagonistas de Ecuador desde Quito. Gracias.